La arquitectura es mi vida. En mi casa tenía una habitación y una mesa enorme donde había construido una ciudad. A mí no me gusta decir que somos los más viejos, pero de alguna manera me siento sumamente orgulloso de eso, ¿no? Nosotros en la escuelita hicimos una tarea muy importante que fue empezar a estudiar la arquitectura argentina como no se había estudiado antes. Yo estaba con Vladimir y con el racionalismo. Si tuviera que elegir en qué ciudad quiero vivir, sin duda que te diría que en Buenos Aires. Lo interesante de estas entrevistas es que vos nunca pensás, o sea, nunca se me ocurrió pensar qué es la arquitectura. Nací en Buenos Aires, mi familia eran empresarios de la madera. Tuve la gran suerte de tener una adolescencia brillante porque íbamos a Miramar y en Miramar había un grupo entre los cuales estaba mi amigo Tony Díaz. Era muy interesante porque estaban los Muchnik, Jacobo Muchnik y otros que estaban muy relacionados con todos los exilados españoles y otros. Políticamente eran gente de izquierda y tenían una cosa muy fuerte con la cultura. En mi casa no era así, pero a mí me resultó absolutamente buenísimo porque se empezaron a desarrollar una serie de actividades, entre los cuales, por ejemplo, estaba Roberto Segre. Roberto me empezó a contar un poco lo que era la arquitectura y qué sé yo. Y había otros, pero tuve la terrible suerte de que se armaran un grupo de estudios que me cambió la vida porque estaba Manuel Sadowski, que nos enseñaba matemáticas, estudiábamos pintura con Torrelardona, que era un placer ir a hacer eso. Íbamos con Klepter al Collegium Musicum y tuvimos la enorme suerte, por ejemplo, que venía a hablar de literatura Miguel Ángel Asturias, una cosa insólita. Después, en ese momento para mí era un señor más que venía a hablar, pero fue un momento con esta gente que te digo, era muy esclarecedor, muy movilizador. Salieron unos concursos de hospitales y nosotros nos avivamos que había que estudiar a Wicks, que Wicks, este inglés que había hecho un cambio tan fuerte, era una manera de afrontar este tema. Y todo se llamaba por el Ministerio de Bienestar Social. Estaba Astrid Debussy, que era la que manejaba, y había Sartori, había otro arquitecto. Digamos, funcionarios que al tiempo ahora rescato mucho, porque era gente que sabía lo que decía. Y en esos concursos estaban buscando una nueva manera de encarar el partido circulatorio y esta manía de que no se podía ver a nadie, ningún enfermo podía ver una enfermera, no podía ver, tenía que estar todo dividido, ¿viste? Todo armado, cada uno circulaba y vos... con unas teorías buenas que era desarrollar el edificio, para mí, conceptualmente, de acuerdo al grado de enfermedad que tenía el paciente, o sea, que flexibilidad total, qué sé yo, todas esas cosas imposibles de hacer. Pero bueno, hicimos esos proyectos, tuvimos la suerte de ganar 3 proyectos, y después nos ganamos otro concurso, que fue el de Paraná, que era, nos transformamos en hospitalarios, qué sé yo.
Estábamos en un momento de la conformación de la facultad, donde la Escuela de Buenos Aires y el diseño era una cosa que se estaba formando. Jujo había ganado muchos concursos, Tony, Miguel, Jorge, qué sé yo, muchos de los que estábamos ahí. Y me ocupé de armar el Tanapo, que le dije al bueno de Juan Molina, que siempre es un personaje entrañable, pero que está más allá del bien y el mal, nunca hay forma de comprometerlo con nada. Él, cuando yo le hablaba del Tanapo, me contaba que había puesto en el techo de su casa ladrillos con un surtidor para refrescar y que eso era mejor que cualquier sistema de aire acondicionado, y que teníamos que enseñar eso. Y ahí, valiéndome de alguna manera de mi amistad con todo esto que te estoy contando, vino Tony a la facultad, que no estaba nada de acuerdo, pero vino Jujo, que no estaba nada de acuerdo, Javier, qué sé yo. Se armó el Tanapo, que los que no nos querían llamaban polvo de estrellas, porque estaban todos estos arquitectos, pero no hubo forma de cambiar el ángulo de la mirada, y la verdad que no la tuve nada clara en ese momento. Pero sí, lo que reivindico de eso es que una cosa de la cual soy bastante orgulloso es que no soy sectario. O sea, a mí la vida del trabajo y la militancia me ha llevado a entender que siempre estos grupos que te rodean, o que estás o participás, o la vida, inclusive la Argentina en muchos sentidos, está siempre dividido entre liberales y ortodoxos. Yo ortodoxo no fui nunca, en ningún sentido. Y eso lo reivindico. Me parece que está bien. Curiosamente, cuando se armó el Plan B, no me acuerdo ya de qué grupo, de qué gobierno militar, hicimos 3.000 viviendas. Cuando Tony hizo el barrio, nosotros hicimos en Rosario 800 viviendas, y en Quitilipi, y en, qué sé yo, en Jujuy. Eso lo hice también con una experiencia que recuerdo muy querida, con Irene Van der Pol y Horacio Torcello, a quien sigo viendo. Con un grupo de empresas y qué sé yo. Así que trabajábamos para las empresas, pero en el fondo el producto que uno hacía era el producto que estas viviendas estandarizadas y con prefabricación y con algunas líneas que diría que estaban bien porque eran de prefabricación pesada y que iban contra el pensamiento que aún sigue hoy en la Argentina, poco estratégico, que las cosas tengan una cierta continuidad y no se rompa esto cada rato, ¿viste? Entonces, lo que aprendiste no te sirve, estás siempre mirando lo que hacen en otro lado, etc. Ahí se pudo hacer porque se compraban los premoldeados estos grandes y bueno, hicimos la vivienda. Cada uno, yo quería entrar por el patio, siempre me parecía que la casa de la gente era entrando por el patio, así que luchaba con la fachada, no se podía hacer mucha fachada, pero pintábamos de colores para que la gente viviera en identidad, patio rosa, patio qué sé yo qué. Luchábamos con Tony porque él siempre quería la manzana y yo quería la diagonal, en fin, esas cosas que con Jujo por las escalas de los edificios. O sea, que hablábamos de las cosas que había que hablar. No siempre uno habla de las cosas que tiene que hablar. Y bueno, lo paradojal fue que pudimos hacer esas viviendas para la gente en un gobierno que no era de la gente. Cuando vino el gobierno militar, nos mataron a Mario Tempone y después a otros compañeros. Yo agarré mi familia y me fui a Venezuela. Siempre con este estilo que yo tengo de armar las cosas completas. Entonces, en ese momento trabajábamos acá con una empresa que se llamaba Yanúa,
que hacía 100.000 metros de propiedad horizontal por año, era un fenómeno. El ingeniero Lombardi, padre de este señor Lombardi, que a quien conozco cuando corría en mi casa ahí en Caracas, ahí chiquitito, pesado de la Franja Morada, nos permitió entrar con mucha grandeza a Venezuela. Nosotros nos tocó hacer un edificio de oficinas muy importante. En ese momento trabajaba conmigo Dani Silverberg, que es sobrino mío familiarmente, pero el arquitecto que estaba ahí, con Cacho Korn. Hicimos este edificio de La Castellana, que era una estructura antisísmica, nosotros no habíamos trabajado nunca. Decidimos mostrar la estructura, que eran estas cajas de hormigón. Hicimos unos octógonos negros. Al final quedó una obra vienesa, porque prácticamente entre que no hacías nada, no podías comprar nada en Venezuela, el proyecto tenía la pureza de este concepto, la estructura que toma el cubo negro en una ciudad que estaba muy disgregada, que te da una cierta identidad, y que todavía cuando veo las fotos generales de Caracas veo mi edificio ahí y me gusta. Pero cuando esté ahí, después pensé, la verdad, terminaba Dani y le hizo unas cosas de hormigón, una puerta de hierro con una cosa, qué sé yo. Y la verdad que era como vienés, ¿viste? Porque era de la secesión venida, no tenía nada que ver con el Caribe, nada. Ahora, ¿qué querés que te diga? Me parece que el edificio en última instancia tenía su identidad, ese. Uno puede aterrizar en muchos lugares. Que el tema famoso del contexto depende mucho de otras situaciones y no de la iconografía del edificio. Es una cosa que hice como muchas de las cosas en mi vida sin tener conciencia y que después, con una mirada del después, pude entender que siempre mirás es fácil, cuando ya lo hiciste, pensás, bueno, la verdad que... Así que esto de Venezuela hicimos otra obra en el borde de la montaña, grande, y otras más torres de lujo arriba de otra montaña que no sé, cerca de Caracas. Todo para unos inversores extranjeros y qué sé yo. Para mí, Pepe Lombardi, una persona que me enseñó, digamos, con él recuperé, primero tuve una enorme confianza en mí porque él hacía chiquicientas obras por un año chiquititas, yo dije, no, tenés que hacer unas obras grandes. Lombardi lo que me enseñó, tal vez sea la cosa más argentina en la producción de arquitectura, porque él tenía una empresa armada con todos los rubros. O sea que a la mañana te juntabas, ibas, caminabas por la obra, el Lombardi, la Patín, el otro, 14, el plomero, el electricista, el herrero. Entonces, él decía, yo hacía un dibujo, el otro tipo lo agarraba, el otro tipo, y al final estaban las obras. Entonces, un trabajo de equipo argentino, argentino. Y después, qué sé yo, el tema de la especulación, como el código no era tan rígido ni tan, que es otro capítulo de mi vida que no sé si vamos a tocar, pero se podían hacer las cosas. Ahí hicimos la tienda San Miguel, las torres de Mar del Plata, que yo insistía que los materiales eran argentinos, qué sé yo, hacerla de piedra Mar del Plata. ¿Cómo vas a hacer una obra en Mar del Plata que no tiene piedra Mar del Plata? Qué pesado, me decía. Bueno, hacerla de piedra Mar del Plata. No había más piedra Mar del Plata en Mar del Plata. Tuvieron que comprar la piedra en Neuquén, qué sé yo, un invento. Cortarla, en Laja, todo al revés. Ahí están las torres. Siempre pensé que eran estas torres de ladrillo y que tenían los balcones que eran como unos edificios que se ponían. Nadie puede salir al balcón, te volás en Mar del Plata.
pero están ahí, pertenece a la Skyline de Mar del Plata. Sí. Cuando veo la Skyline de Mar del Plata, mis torres de Mar del Plata, están ahí, está bien. Canal 9 era ahí, corta, Castex. Entonces con Cacho habíamos hecho un edificio completo, qué sé yo. La cuestión es que en una de las avenidas de Perón, o qué sé yo, el padre Cacho se abre del negocio y se lo queda a Romay. En otra de las avenidas de Perón, no sé qué, Romay se lo vende a la compañía de seguros del interior. Compañía de seguros, de Corsemar, que eran los dueños del cemento. Y ahí estaba Nino de Caro, que tenía una empresa de Caro Estudio Reyero, que nos conocíamos de esquiar, qué sé yo. Y éramos muy jóvenes, nosotros teníamos 30 años, ¿viste? Para hacer. Entonces nos llaman los tipos y ustedes son muy jóvenes para hacer esta obra. Bueno, más o menos, qué sé yo, hicimos, estamos haciendo la torre de Córdoba y Larrea, hicimos esto. Son muy jóvenes. Bueno. Al día siguiente me llaman y Tinito Allende Poz y me dice, bueno, está bien, acá dice que ustedes son buenos, así que van a hacer ustedes la obra, pero tienen que tener un socio. Bueno, ¿quién es el socio que nos proponen? Clorindo. Cacho, bueno, qué bárbaro, Clorindo. Bueno, no sé si esta nos aceptará, qué sé yo, todas esas cosas. Bueno, hablar de Clorindo es, a esta altura de la vida, maestro y amigo, amigo y maestro. Decidimos hacer las torres estas que ahora que vivo no las mantienen, pero están buenas. Estos dos edificios de costado, que era nuestra onda, tomar, no crear la medianera y tener edificios de perímetro libre. Decidimos hacer la planta. Planta, con marcador. Después vino Ecolacarra, dijo, pónganle unos balcones de doble altura. Enganchamos las torres. Yo empecé a hacer las plantas bajas con muchísimo miedo. Me dijo, a ver, mostrame ese dibujo. No, es un dibujo que hice para ver que era todo boogie boogie, ¿no? El dibujo. Buenísimo. Vos tenés que hacer los dibujos así, me dijo. Tenés que dibujar algo que te guste y después hacerlo. Bueno, pero no se puede, este es el hall, qué sé yo. Bueno, terminamos haciendo el dibujo boogie boogie y todo lo demás. O sea, y realmente fue tan extraordinaria la experiencia de trabajo juntos, y él se divirtió mucho con nosotros, porque claro, éramos toda una banda de tipos de ahí, y a él le gustaba mucho tener muchos lugares. Ahí le tuve que confesar, vergonzantemente, que en uno de mis exabruptos de militancia estudiantil, cuando era estudiante, se publicó en el Architectural Design, el Banco de Londres, ¿viste? Yo estaba en segundo, y el Petaca Clusella nos juntó a Coopermita, no me acuerdo, y al Papanata de Lopatín, y escribimos un artículo diciendo que la banca no podía ser, los bancos no eran de la banca, sino que tenían que ser de la gente, cooperativos, y que yo haciendo una crítica al Banco de Londres. Yo decía, Clorindo, mira, perdóname, tarado, no sabía lo que decía, es el mejor edificio que he visto en mi vida, siempre me ha parecido glorioso, pero bueno, qué sé yo, era como un acné juvenil, malo. Yo siempre estuve interesado en hacer museos, pero resulta que me tocó hacer museo de fútbol. Entonces me llamaron para hacer el proyecto, unos amigos, el proyecto del Museo de Boca. Ocurrió una cosa súper argentina. En el estudio, los que eran de Boca laburaban el doble, los de arriba no iban nunca a la cancha, una cosa así. Bueno, hicimos el Museo de Boca para Macri. Y ahí armamos un equipo y una empresa llamada Museo Deportivo, que hicimos muchos proyectos de fútbol. Y a partir de esa especialidad,
otra vez la especialidad. Agustín García Púa, que hace las cosas con nosotros en el estudio, qué sé yo, me llama acá muchas veces para hablar en el CEPAO de unos cursos que él da. Y yo digo todo lo contrario de lo que él dice. Yo digo, mira, no hay especialidades. Acá la cosa más universal es la que vale. Si no tenés la cosa universal, no estás para adelante. Bueno, la cuestión es que los museos se transformaron de vuelta, como los shoppings. Los museos ahora tienen solamente cosas virtuales. Imagínate lo de fútbol, que tienen una gran cantidad de valores que tienen que tener otra alma para poder valorarlos. Pero lo que me gustó, quiero decir con esto, quiero decirle a los arquitectos que hay que tener siempre las zapatillas puestas para correr en cualquiera de los senderos que se abran. Por más canchero que seas, si te agarra con los botines de escalar, no vas. Tenés que tener siempre un zapato cómodo para hacerlo. Y eso es una cosa que recomiendo mucho y creo que para lo cual los argentinos, tal vez sea la única cosa para lo que los argentinos estamos preparados. La situación de la creación de la escuelita por parte de Tony, básicamente, que era el ideólogo con Ernesto y con Jujo y con Rafael, me invitaron a participar con Clorindo y dimos ahí unos temas de arquitectura bastante divertidos, anverso y reverso, no me acuerdo cuál otros. Y en ese momento también hubo mucha oportunidad de tener mucho contacto con los buenos, grandes arquitectos del movimiento moderno. Estuvo, se llama el español, que fue decano de Harvard, Moneo, estaba Rafael, y después estaba también el portugués, sí, Álvaro. Y también fue una experiencia, venía Mario Gandelzonas. La verdad que era... hoy por hoy las cuestiones de comunicación e intercambio son teóricamente más sencillas. Yo no lo creo. Pero digamos, era más sencillo. Otra cosa era estar acá con Aldo y discutir qué cosas pensaba, pero no que pensaba de la cafetera o de la manzana cuadrada o qué pensaba de la ciudad, digamos. Conversaba con estos tipos que eran extraordinarios. Y lo mismo te pasa, si no es lo mismo y referirte, ir a ver una obra y después tener el cover, era una comunicación, un intercambio que para mí siempre fue como lo básico de alimentación para seguir pensando. Y en esa época, digamos, de oportunidad de conocer de la escuelita a todos grandes arquitectos que vinieron, algunos más de una vez, Aldo vino más de una vez. Fue muy, francamente, una buena conversación. También estaban todos los jóvenes en aquel momento, ahora no tan jóvenes, qué sé yo, Pancho, bueno, todo el mundo que hablaba de las cuestiones de los italianos, de Tafuri y compañía, y era una manera de intercambiar y pensar que tenía la claridad de la oposición. Yo creo que hoy, primero el enciclopedismo que produce la comunicación, donde vos tenés toda la información, no te permite entender, para mí, no te permite entender qué camino elegís con ideología. Es decir, por más que estoy usando palabras un poco que no se usan más, para mí es importante poder tener una idea, poder pensarla, poder pelearla y poder hacerla.
el esquemático empedernido más grande que he conocido y la mejor persona. Y lo conozco que tengo de Miramar, de 16 años, así, 17. Tony decía y hacía exactamente lo que él quería pensar. Y esto no había forma ni pegarle con una barra en la mitad de la cabeza que tenía grande, como para hacerlo. Entonces con Tony era muy bueno porque creamos a los hijos, qué sé yo, que llegan las chicas y estos son los míos. Cuando estábamos de novios, yo tenía un DKW que hacía que tenía 2. Y nos fuimos de viaje a Montehermoso con Marulla y con Elisa. Y Tony, que ya hablábamos de arquitectura y de cosas y nada en la vida. El padre de Tony tenía una fiambrería en Miramar, que es donde nosotros parábamos, qué sé yo. Entonces Tony siempre indicaba todo, pero era un ridículo, porque, por ejemplo, me hacía parar el auto en la mitad de la ruta Mar del Plata con mi mujer para comprar. En aquel momento había unos carritos que hacían tilín, tilín, que vendían helado, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Y paraba, me hacía parar en la ruta. Y decía, pero Tony, vos que sos el tipo más prolijo, cuidadoso del mundo. Empecé a parar en la ruta 2. Me van a matar. No importa, pero te pido por el helado. Sí que es un aspecto de su vida que nadie conoce como yo conozco. O sea, era una persona muy tierna y brutalmente inteligente. Siempre lo único que tenía era un orden cartesiano para que primero pensar, después seguir pensando, después terminar de pensar, después escribir lo que vas a pensar y después hacer un dibujito de lo que vos vas a escribir a pensar. Entonces, en los últimos proyectos, yo decía, pero escucha una cosa, estos balcones que vos le ponés a tus manzanas son iguales que la casa de mi viejo en Almagro. Por favor, terminala. ¿Cómo vas a seguir haciendo este dibujo? Vos no entendés nada. Vos estás siempre en la modernidad, no entendés nada. Seguramente tenía razón, digamos, pero yo también tenía razón. Después siempre en las conversaciones que teníamos con Jujuy, una personalidad que no te decía una cosa que fuera, ya no te digo superficial, simplemente de encuentro. Cuando Tony decía algo, después lo mantenía, lo hacía, y él así como él lo tenía que hacer. Después le fracasaba, porque la realidad no tiene este grado de rigidez. Pero él, en todas sus cosas, tenía un pensamiento absolutamente lineal en el sentido de lo que elegía cuál era la punta de la idea. Y lo hizo en la facultad. Mi mujer era adjunta de él, que yo decía, Tony, vos es un taller que aprobás a todo el mundo, esto es un desastre. Vos cerraba las cejas. Vos que sos un teórico perfecto, que sos un campeón. Hay otra cosa que la manzana. No. Entonces, una personalidad donde te diría que la coherencia de lo que era su manera de ser, pensar y hacer inteligencia, no conocía a nadie más. No conocía a nadie más. No conocía a nadie que tuviera ese rigor que no era para afuera, era un rigor para adentro. Y que esto lo aplicaba en todas sus cosas. Y en su arquitectura, mucha de la cual no comparto. Pero esto no tiene nada que desmerezca su punto de vista. En cambio, su tendencia, digamos, la expresión de su tendencia en este tipo de cosas, para esto, por eso Aldo lo respetaba tanto, y me acuerdo que los otros italianos simpáticos que había que venían de ahí, su amigo, no me acuerdo ahora, un amigo también de ahí, los italianos le tenían tanto respeto, porque realmente era alguien de un pensamiento absolutamente completo. Esta es la palabra. Tony Díaz tenía un pensamiento completo. No siempre es la verdad,
pero era un pensamiento completo, sobre la ciudad, sobre los proyectos urbanos, sobre la arquitectura, sobre los balcones, todo. Y no hacía otra cosa que eso. Para mí fue una tremenda pérdida. Le dije a Marulla, se murió Tony, y la verdad que me morí un poco.